Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Comenzamos aquí nuestra labor habitual a esta hora, hasta las 9 de la mañana. Ya hoy es jueves y estamos a 23 del mes de junio. Queda apenas una semana este mes y se fue. Gracias por estar con nosotros, como todos los días, por 14 TV, a través del 14, en todos los cables del país, y también el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde, y repetimos el contenido en nuestras redes sociales. Otro día más caluroso, como todos estos días y los que vienen. 26 grados de temperatura a esta hora y se siente mucho más elevado. Y estamos en pleno verano ya. Y eso es calor a la parrilla. El día de hoy estará con nosotros, muy gratamente recibido, como siempre, cuando participa, el licenciado Inocencio García, analista internacional de fuste, conocedor como el que más de los vericuetos de la geopolítica. Estaremos con Inocencio en un ratito. Bueno, hay un alboroto que siempre es recurrente para en estas etapas de los procesos preelectorales. Un alboroto porque se está pidiendo a la Junta Central Electoral que regule las actividades que están llevando a cabo los partidos políticos, porque se entiende que son actividades propiamente proselitistas y están a destiempo, son extemporáneas y están fuera de la ley. Pero ocurre y viene a ser, como diría Tres Patines, que la Junta Central Electoral tiene las manos atadas y a lo sumo puede hacer sugerencias, a ver si les hacen caso. Pero no les hacen caso, los partidos siguen su agitado curso, como diría Rodriguito, aquel famoso, el suceso de hoy, Rodriguito. A lo sumo, hacer sugerencias. Un momentito, me está contactando Inocencio. Buenos días. Ok, tú me estás contactando por allí, por otra vía. No, ya. Fue que se le gastó la pila al control del aire. Caray. Y tuve que subir a cambiar. Y después que no prende. Buen día, Inocencio. Todo buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Estamos qué bueno. En control. En control, qué bueno. Sí, en control. La familia bien. Sí. Qué bueno. Todo bien. Y cuéntame de ti. Hay que seguirse cuidando, Nelson, porque está reciando el COVID. Sí, es un discurso que yo he sostenido durante esta semana y la semana pasada, que la gente está actuando como si no hubiese ningún peligro de contagios, y ocurre que no, que estamos en una situación de nuevo bastante delicada. Sí, hay que tener mucho cuidado porque dicen que inclusive las versiones ahora son algunas más fuertes que las anteriores, ¿no? Son como de rápido
como Sí, de rápido contagio. pero poco duradero. Sí, sí, eso es. A mí me dio, antes de nosotros, mi esposa y yo irnos a Orlando, no hicimos el test, ¿verdad? Bien, a mí me dio leve. A quien le dio fuerte fue a mi esposa, que vomitó, le dolía la cabeza, ¿no? Y así dejamos a unos amigos allá, que cuando nosotros ya salimos, a ellos bueno, todavía lo tienen, están saliendo, no le ha dado duro. Estados Unidos también hay mucha incidencia. Mucho contagio. Sí, sí mucho contagio. Pero nada, seguirse cuidando y... Sí, y la mascarilla. La mascarilla. Especialmente cuando uno está en sitios cerrados con mucha gente. Sí, eso era. Aunque a veces miran a uno como, y todavía pues te está desfasado y sigue usando mascarilla. Pues, que me digan desfasado. Ajá, a mí que me digan mejor desfasado y no que me dé, que no es bueno que le dé, no, porque eso debilita mucho a uno. Lo dices. Sí. Bueno, tú pasaste por eso. Sí, bastante feo. Bastante feo, ¿eh? Bueno, sí, bastante feo. No sé si ayer el canciller anteayer estuvo con el secretario general de la ONU y volvió a reiterar lo que es un clamor de las autoridades dominicanas durante muchos años, muchos periodos de gobierno. Una reiteración respecto al caso de Haití. Pero evidentemente que no nos ponen mucho asunto, como dicen en el Cibao. No nos ponen mucho asunto. Nos oyen, nos aplauden, pero no nos toman la palabra. Así El caso es. de Haití sigue siendo un camino sin retorno, porque allí no hay ninguna posibilidad real, por lo menos por vía propia de Haití, de salir del marasmo en que se encuentra. Y si no hay ayuda de quienes están llamados a por lo menos arrimar el hombro, ese asunto se va a mantener ahí por los siglos de los siglos. Amén. Esa es yo lo he calificado ya como que no es un tema migratorio, sino que es ya para la República Dominicana un tema de seguridad nacional. Y que ese tema ya no es ya repito que no es un tema sencillo, migratorio, sino que es un tema ya de geopolítico que tiene que ver con una guerra no declarada, porque, bueno, Haití no nos ha declarado formalmente la guerra. Pero en términos de potencial de desestabilización del país. Es una guerra de baja intensidad. Sí, que se va incrementando, ¿eh? Se va incrementando porque acabo de leer esta mañana, temprano, en los medios locales nuestros, que se hacen eco de una información de la agencia EFE, fechada en Haití, de que hay un dominicano apresado que señala que hay dominicanos e inclusive se señalan militares dominicanos en las bandas haitianas. Entonces, el tema ya no es, por eso yo hablo desde que empecé a hablar de la Federación de Pandillas, la G9, y el control territorial que tienen esas pandillas, de que es un tema ya de seguridad nacional y es un tema de que, y dije que técnicamente en Haití hay una guerra civil. ¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, porque hay enfrentamiento entre esas pandillas y las eh, débiles fuerzas policiales. Eh, y además enfrentamiento entre ellas, entre las mismas pandillas, ¿no? Es decir, es un tema complejo que si nosotros no le ponemos cara a eso, no es cierto que la comunidad internacional se va a ocupar de esa situación. Yo estoy muy No, preocupado porque, bueno, uno conversa mucho con amigos, expertos internacionales de los mismos organismos internacionales y hay conductas en las relaciones internacionales y en el sistema internacional que, bueno, los estados pequeños como el nuestro deben de leer bien porque, bueno, ahí está Ucrania. ¿No? Ucrania ha sido carne de cañón porque ese no es una lucha, ese no es una guerra entre Rusia y Ucrania. no, no, Es una lucha entre Rusia y Occidente. es Rusia correcto. contra la OTAN o enfrentada a la OTAN. Bueno, el mismo envío de armas es un indicador, ¿no, verdad?, de que es una lucha entre Que, Rusia tra- que y trasciende el Occidente, territorio, que que se está trasciende haciendo el en territorio ucraniano. territorio exactamente. eh, es decir, el chivo expiatorio es Ucrania y bueno, un tema bastante complejo que tiene muchos elementos, ¿no? Bueno, pues el mismo caso que nosotros tenemos que prestar atención porque ya desde la década del 80 yo he señalado que la ayuda oficial al desarrollo de Haití, de la comunidad internacional, ya empezó a disminuir para Haití. Eso ya estamos hablando de la década del 80. Imaginémonos ahora, porque ya la comunidad internacional se cansó de Haití. Y si nosotros no nos hacemos cargo de que la comunidad internacional se cansó de Haití, como se cansó de Somalia, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, nosotros no vamos a poder enfrentar de manera adecuada. Yo creo que esto es inclusive, yo lo calificaría de urgencia. Sí, no, una urgencia real. Sí, 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 porque tú tienes un estado que yo he dicho que ya no es un estado fallido, sino que es un estado que está o en proceso de disolución o está disuelto. Y los indicadores de esa disolución están ahí presentes, ¿no? Entonces, bueno, repito, eh, lamentablemente somos nosotros los dominicanos que debemos hacer frente a esa situación y lo que a mí me preocupa de la capacidad de enfrentamiento de ese fenómeno geopolítico que se convierte en un fenómeno de seguridad nacional para la República Dominicana, es que nosotros también tenemos muchas vulnerabilidades de carácter institucional, inclusive de carácter cultural, porque en el aspecto cultural yo señalo que a nosotros nos da, eh, es decir, no sé si ustedes convendrán conmigo lo que voy a decir, a nosotros nos da eh, como una especie de vergüenza de ser nosotros mismos. Co- Y resulta que el Contrario que a los, no, contrario a los haitianos. contrario a los haitianos, entonces eso, ese elemento de carácter psicológico cultural impacta inclusive en las relaciones diplomáticas dominicanas, ¿no? Que no ocurre con Haití. Y entonces, bueno, un problema ya de carácter bilateral que tenemos con la vecina nación es que si no estudiamos la historia, es decir, nosotros siempre olvidamos en esas relaciones bilaterales, no le ponemos atención al fondo histórico, es decir, la Ahí, relación. ahí hay que mirar para atrás. Claro, si no, si tú no pones atención, ahí hay que mirar para atrás. Hablando de Y si no le pones atención,
a ese fondo histórico, entonces, bueno, tú no vas a poder como Estado dar seguimiento en términos de la línea de tiempo histórico a la conducta diplomática de Haití con respecto a la República Dominicana, ¿no? Y yo no estoy planteando esto porque esté postulando que tengamos malas relaciones diplomáticas con Haití, sino saber que Haití sí tiene plan, ¿no? Haití sí tiene propósito en esa relación insular. Yo creo que nosotros no lo tenemos tan claro, ¿no? No lo tenemos tan claro. Haití, yo lo viví de manera directa cuando era embajador de la División de Relaciones con Haití en la Cancillería, 2004-2007. Bueno, lo viví de manera directa, es decir, no hay buena fe, que es lo que se reputa en las relaciones diplomáticas entre los estados. Y al final, los estados se conducen no por la buena fe, sino por sus intereses estratégicos, ¿no? Y yo creo que a nosotros nos está faltando un libro blanco con relación a esas relaciones, porque es que esa relación es demasiado compleja, ¿no? Habría que desarrollar una especie de memorial de agravio. Sí, sí, sí. Entonces, la única vía que yo le veo de que la República Dominicana se salve de esa descomposición del Estado haitiano, del colapso definitivo del Estado haitiano, es fortaleciendo sus instituciones, es empezando para fortalecer nuestras instituciones, empezando por aplicar las leyes como ellas mandan, ¿no? No como nosotros las acomodamos, ¿no? A los intereses particulares. Nosotros votamos las leyes y luego esas leyes tienen que ser consensuadas para aplicarse. Le buscamos, ¿cómo va a ser? le buscamos un bajadero. Así Sí, no se puede. pero ¿cómo va a ser si precisamente cuando se adopta, cuando un Estado adopta una ley, que es a través de los congresos, los parlamentos, lógicamente que esa ley es una expresión del consenso nacional? Porque, según Novela, el sistema democrático son los representantes, ¿no? De los representados. Y se supone que ¿no? Ese es el modus operandi del sistema democrático, ¿no? Es la mecánica la mecánica de los estados Sí, de que los tienen estados democráticos su división de poderes. que tienen la división de los tres poderes, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces nosotros tenemos ese mal, y es que después que votamos las leyes tenemos que consensuarlas, ¿no? Y resulta que una ley inmanentemente es producto del consenso, ¿no? ¿Verdad? Aquí hay dos formas. Primero la votamos con V y después la votamos con B. Ajá, sí, sí, sí. La tiramos a la basura. Entonces quizás estos elementos no se toman en cuenta. Yo lo he reflexionado mucho. El primero, el aspecto de que nos da dificultad ser nosotros, ¿no? Nos da dificultad decir no a determinadas políticas internacionales, ¿no? No sabemos decir no de manera categórica. Y bueno, hay que saber decir no. Y yo creo que en el contexto mundial en que nos encontramos, porque a mi modo de ver, lo dije en un programa anterior, a mi modo de ver, eh, ya no estamos amparados por el derecho internacional. Es decir, ese derecho internacional moderno que surgió desde el Tratado de Westfalia, ¿no? A partir, es decir, el derecho internacional es posterior a la creación de los Estados-nación modernos, ¿no? Estamos hablando del derecho internacional moderno a partir de la creación
de los Estados-nación después que terminó esa guerra de 30 años en Europa, ¿no? Del 2000, Sí, sí. 1618 a 1648. Y yo, bueno, no lo digo yo, también lo dicen ya expertos, que no estamos amparados por el derecho internacional, y si nos damos cuenta, ni siquiera el Consejo de Seguridad ya es un órgano de Naciones Unidas por la crisis que se está viviendo, Ya no, que tenga ya la fuerza, no tiene el peso ¿no? que tenía. El peso que tenía ya no lo tiene. Imaginémonos entonces la Asamblea General de Naciones Unidas. Eso no quiere decir que nosotros nos aboguemos por el fortalecimiento del multilateralismo, porque es lo que de manera relativa ha mantenido desde la Segunda Guerra Mundial hacia acá una cierta estabilidad mundial, que yo creo que definitivamente entre se ha comillas, la perdido. estabilidad. Un, ce- Exactamente, entre comillas, la estabilidad. un cierto equilibrio precario. Un Equilibrio, cierto equilibrio precario. perdón, en el equilibrio en el sentido de que en la zona de influencia de lo que hicieron el sistema de reparto esté tranquila con esa parte, porque está clarísimo lo que hubo ahí fue un sistema de reparto del mundo. Bueno, claro. Y entonces yo quisiera montarme ahí, Pero porque es tú preocupante. tú te vas a montar después de la pausa. Ah, sí. Lo dejo en el Sí. aire porque es preocupante lo que decía Inocencio. Es decir, ya eso no hay que buscarle una solución de que diseñarla ahora para algún día, señores, que ya lo tenemos No, encima. Un es problema así. extremadamente grave. Así es. Vamos a la pausa y regresamos con nuestra conversación, como siempre, interesante con Inocencio García. Seguimos en geopolítica conversando en el día de hoy con Inocencio García, un experto en geopolítica, no solo aquí en nuestra área, sino a nivel mundial. Leandro iba a plantear un tema, o sea, la continuación del desarrollo de un tema que llevaba Inocencio. Y tenemos con él también pendiente, entonces, analizar el caso Colombia. Así que Con el doctor Inocencio. Bueno, sí, pero tire para adelante. yo lo que quisiera enfocar es lo siguiente. Primero que la situación con relación a Haití es tan grave. Y yo creo que merece la unidad de la clase política de la República Dominicana para plantear una posición como país, porque ese tema ha sido utilizado históricamente, manoseado, y ha sido parte de la agenda política entre partidos de este país. Yo pienso que hay que tener una agenda como país con relación a ese tema que es grave para todos los dominicanos y dominicanas. Y segundo, tiene que ver con las posiciones nuestras en términos siempre de nuestra política exterior. Nosotros somos muy dependientes y de alguna manera, Inocencio no lo dijo, pero nosotros somos el patio trasero y yo pienso que el principal responsable no es el organismo internacional frente a un caso como este. Yo creo que hay que ir de manera directa a quien nosotros le damos toda la prerrogativa en esta isla. Vamos a estar claros. Yo pienso que este país debe exigir a los Estados Unidos. ¿Se la damos o se la cogen? Claro. Ambas cosas, pero de hecho está ahí. Entonces, yo creo que la República Dominicana debe sentarse de manera directa con Estados Unidos, que es el responsable casi en su mayoría de lo que hoy pasa en Haití, y plantear el problema en blanco y negro. Es decir, eso no puede esperar que eso se convierta en una situación extremadamente inmanejable, más que como está en este momento. Bueno, miren, retomando, tú no puedes tener una política exterior sin tener una política interior efectiva. A nosotros, no solamente eso que tú acabas de señalar, que tiene que ver con Occidente en general, ¿verdad? Dominado por Estados Unidos.
porque no solamente es Estados Unidos que interviene. Estados Unidos lógicamente es la superpotencia que determina lo que se hace y no se hace en Haití y determina o influye inclusive en lo que se hace a nivel mundial, ¿no? Porque es la superpotencia. Pero a los estados pequeños como el nuestro, repito, la única vía de amortiguar esa dependencia es si nosotros fortalecemos nuestras instituciones, ¿no? Yo regreso porque eso tiene un peso enorme, porque no hay otra vía que no sea esa para amortiguar la dependencia que tienen todos estos países que somos parientes pobres de Occidente, porque nosotros somos parientes pobres de Occidente, y por ejemplo, si nosotros, para que veamos el peso, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en Europa? Bueno, Europa ha seguido las políticas de sanciones de Estados Unidos y resulta que los expertos ya señalan, muchos sobre múltiples análisis, expertos, etcétera, señalan que Europa se pegó un tiro en el pie. Sí. Y un tiro en el pie porque inclusive en una situación donde su locomotora, que es Alemania, está en graves aprietos de carácter económico. Solamente en los primeros 2 meses del conflicto Rusia-Ucrania-Occidente, ya Alemania había descendido en 3,7% en su producción industrial, ¿no? Para que veamos, entonces, si la locomotora que es Alemania está en esa situación, yo realmente no entiendo es decir, uno como que no ve estadistas en Europa, ¿no? Como que no ve, Entonces, no si eso, conoce la lógica sí. de ese suicidio. Claro. yo no Es puedo un todavía entenderla. harakiri, es un No harakiri puedo lo que se ha hecho entenderla. Europa. Y entonces pongo ese ejemplo porque si eso es Europa, ¿no? El occidente madre que ha sido Europa en términos históricos, imaginémonos estos estados postcoloniales, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que no dejemos de tomar en cuenta la variable dependencia, ¿no? Sí, claro. Porque además hay unos juegos pesados, como ustedes lo saben. Está el denominado dolorímetro que aplica Estados Unidos a naciones con las cuales tiene enfrentamiento. El caso de Irán, el caso de Venezuela, el caso actual de Rusia, ¿no? Y ese dolorímetro implica en ir subiendo, aplicando sanciones que lleguen hasta el switch, que es, como todos sabemos, la llave del sistema monetario mundial, ¿no? Internacional. Aunque ya Rusia y China tienen sus sistemas, pero que no son sistemas, ¿no? ¿Verdad? Que No puedan son, competir aún con... no son globalizados. No, exactamente, no son globalizados. Entonces, si nosotros, para precisar, hay que partir de que somos países, que estos son democracias tuteladas, somos países dependientes, ¿no? Eso en primer lugar. Como somos países dependientes, la única vía que tenemos de aminorar esa dependencia, repito una y otra vez, es fortalecer las instituciones, tener institucionalidad. Es decir, sabemos que es difícil en el contexto de la cultura política histórica de la República Dominicana, donde no son las instituciones las que han modelado el desarrollo en la República Dominicana, la estructuración de la democracia, sino que son los grandes liderazgos, ¿no? ¿Verdad? Eso está
escrito en toda la historia nuestra, y esa es una dificultad no solamente nuestra, sino inclusive de América Latina, que a pesar de que tiene todas las potencialidades en materia de riquezas, recursos naturales, etcétera, agua, territorio, etcétera, población joven, sin embargo, esa característica caudillista no institucional afecta a América Latina, e inclusive América Latina, también esto hay que señalarlo, nosotros formamos parte de América Latina. América Latina vino desde hace décadas, vino a menos en materia de su influencia en el sistema de relaciones internacionales. Es decir, que nosotros tenemos, con relación al tema Haití, es un tema complejo, es un tema multicausal. Tú tienes de aquel lado, ya dicho por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria de Haití, ya como Fuerza del Pueblo lo habíamos dicho en el mes de enero, de que Haití, 4.5 millones de ciudadanos están sufriendo de hambre pura, según la definición de ese concepto de la FAO, que es hambre pura, es que la gente no encuentra, no come nada, ¿no? Hambre pura. Imaginémonos entonces, agregado a esto, que ese territorio esté dominado por pandillas, ¿no? Y a eso hay que agregarle todo lo que se deriva como lo dice el sociólogo Michael Onso, cuando se pasa de bandas itinerantes a bandas estacionarias. Entonces Haití pasó precisamente hay un artículo que yo publiqué en el periódico, parece que fue, sí, El Nuevo Diario, traduje una entrevista de un historiador especialista haitiano sobre las pandillas en Haití. Tiene otros trabajos, y entonces hizo una introducción y lo publiqué en el periódico El Nuevo Diario. ¿Y cuál es la conclusión que se saca de ahí? Bueno, la conclusión es que los actores empresariales, políticos del país se sirvieron profusamente de las pandillas, y ese fenómeno se fue fortaleciendo, ¿no? Se fue fortaleciendo, y yo he dicho que entonces Frankenstein se salió del laboratorio. Sí, se escapó del laboratorio, y ya no es posible, a menos que no haya una fuerza superior para revertir esa consolidación de esas bandas estacionarias, que en la definición del sociólogo Malcolm Olson quiere decir que desarrollan actividades y funciones protogubernamentales. Es que ya no son bandas, ya son ejércitos. Porque, exactamente. Mira, ya para terminar con Haití, nosotros tuvimos la oportunidad de invitar aquí a un sociólogo haitiano, justamente aquí en este programa. Y él dijo que esas bandas fueron creadas por el propio gobierno, por los propios grupos de poder, para enfrentar un auge extraordinario con una Haití más levantada de tipo social y política con Haití, que estaba a punto de llevarse el propio gobierno de Moïse en ese momento, y frente a Martelito. O sea, ellos crearon esa banda como yo, que ahora no hay control. La banda tiene su propia agenda ahora. Es que el magnicidio del presidente Moïse, Claude Moïse, se debió precisamente, entre otros factores, ¿no?, al hecho del uso profuso de las pandillas. Sí. Y luego, ya cuando él quiso separarse de ella por razones de política de gobierno, ya era tarde, ¿no? Sí. Y bueno, ahí se conjuntaron una serie de factores, pero dentro de esos factores, un factor, yo diría, eficiente, primordial de ese magnicidio es esa asociación con la utilización
de los servicios de pandilleros. Así es. Correcto. Eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos al lado. Bueno, vamos a hacer la pausa para que vengamos ya con el tema de Colombia. Terminemos el programa con ese tema, porque es interesante conocer el punto de vista de un experto como Inocencio García. Venimos ahora. Geopolítica ya en la recta final del programa, conversando en el día de hoy, como siempre, de manera interesante, con Inocencio García. Hicimos medio programa en off. Sí, es una pena que no haya sido público, que lo haya dicho, pero está bien, vamos a dejarlo para el otro espacio. Vamos a hablar de En otro espacio sí. analizamos eso. Yo Inocencio, que, vamos a Colombia. sí. ¿Cómo viste el fenómeno Colombia, Inocencio? ¿Cuál es la principal enseñanza de eso? Bueno, yo creo que lo de Colombia se inscribe en el agotamiento del modelo neoliberal. Escúchame, hasta una paradoja del tamaño del monumento de Santiago, o un poquito más alto. La proclama del presidente Joe Biden acabando con el neoliberalismo. Ah, sí, cuando... Sí, claro, inclusive, para que, qué bueno que tú lo traes a colación, Nelson, porque mire quién lo está diciendo, ¿no? Es decir, lo está diciendo la superpotencia, el presidente de la superpotencia líder de ese sistema, de ese modelo, ¿no? Del modelo neoliberal que fue llevado a los extremos. Y todo esto que está ocurriendo a nivel mundial, yo he dicho que inclusive el modelo neoliberal afectó las capacidades del Estado norteamericano, ¿no? Como Estado. Es decir, los problemas internos que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, yo lo atribuyo, y inclusive a nivel mundial, lo atribuyo a que ese modelo se llevó a los extremos donde se le disminuyeron prácticamente todas las capacidades de control, regulación y direccionamiento de políticas a los estados. Y entonces, bueno, se dijo que era el mercado el que podía ser el ordenador de los procesos económicos, sociales, políticos, culturales, etcétera. Y bueno, todos estos problemas, toda esta incertidumbre en la que nos estamos moviendo a nivel mundial, yo lo atribuyo de manera como causa eficiente a llevar ese modelo a los extremos, y no nos deja mentir el hecho de la afirmación del Papa Juan Pablo II cuando habló de capitalismo salvaje. Cuando el Papa Juan Pablo II hablaba de capitalismo salvaje, entonces, bueno, se estaba refiriendo a que ese modelo fue llevado a los extremos a que nosotros conocemos. Y entonces en el caso no solo de Colombia, sino de Chile, donde todo fue privatizado, ¿no? Hasta el agua fue privatizada en Chile, fue privatizada la educación. Bueno, en Chile prácticamente era una empresa, ¿no? Un país con un nivel institucional importante, pero para que veamos, llevado al extremo, ese nivel de ese modelo afectó inclusive a las instituciones chilenas. Al final las afectó, al grado de que hay corrupción en muchos niveles, empezando por los carabineros, ¿no? Donde ha habido de escándalos. En el caso de Colombia, bueno, Colombia, ustedes saben que a pesar de, bueno, Colombia tiene una complejidad de carácter geográfico, y es que hay varias Colombias, ¿no? Además de ser un país muy extenso, Colombia, para ir, por ejemplo, de Bogotá
a Medellín, a la ciudad del interior, es como si tú fuese de un país a otro país, ¿no? ¿Verdad? En el caso inclusive que lo haga, en el caso de que lo haga por carretera. Pero el hecho es que esa geografía dificulta la institucionalidad colombiana y bueno, esto que se ha dado con el presidente Petro, bueno, digo que es producto del desfondamiento del sistema neoliberal, ¿no? ¿Por qué? Porque ese sistema, a pesar de que en la llamada globalidad, ¿no? Hubo El llamado globalismo, como decía el doctor Balaguer. el llamado globalismo, hubo en su primera etapa, en la etapa más fuerte, a principios de este siglo y hasta el 2013, se sacaron 1.000 millones de personas de la pobreza. Pero luego todo eso se revirtió. Y entonces, el caso de Colombia, Honduras, Chile, ahora potencialmente la presidencia de Lula, ¿no? Que está por encima del presidente Bolsonaro como potencial candidato. Bueno, pues en el caso de Colombia es expresión precisamente del desfondamiento del modelo neoliberal, que ha sido un modelo de empobrecimiento, de profundización de las desigualdades. Y bueno, yo creo que hay un fenómeno inmediato, más cercano a este triunfo de Gustavo Petro, y fueron las tremenda represión, ¿no? Que provocaron las protestas comunitarias que se produjeron, bueno, que se están produciendo ahora en Ecuador, ¿no? Desde el lunes, desde este lunes empezaron la Confederación de Naciones Indígenas, ¿no? Que son las que están comandando. Es decir, vemos lo de Colombia dentro de ese contexto latinoamericano, y bueno, ya empiezan ya empiezan los grandes medios de comunicación a señalar a temas o sea, temas de caída de la bolsa, problemas económicos, de que el peso colombiano empieza a disminuir. Le quieren imponer una agenda. Todo ese Y laboratorio que lo hemos conocido con México, con Perú, lo conocido con el propio Chile. Es un Exactamente. laboratorio ya Sí, conocido. entonces, pero un relato de gastado tiene, ya. Colombia tiene una especificidad que yo creo que es de los grandes desafíos que tiene el presidente Petro y Francia Márquez como vicepresidenta. Y es el hecho de que Colombia, como ustedes saben, en Colombia hay alrededor de 7 bases militares de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Colombia tiene en el marco de la región de América Latina una condición especial al grado de que el presidente Duque, es decir, todavía en este periodo actual del presidente Duque, hay que recordar que Colombia ha sido integrado como socio extrarregional de la OTAN. De la OTAN, sí. ¿No? Entonces, lógicamente que ese dato tiene mucho peso y yo creo que en el discurso del presidente electo Gustavo Petro, me parece que es correcto. Él habla de la paz, no hay otra vía, no hay otra política, no hay otra estrategia de pacificación de ese país, de la cantidad de líderes sociales que han sido asesinados y siguen siendo asesinados. Y me parece que
tiene una buena intención. Hubo ya una conversación entre el presidente electo Gustavo Petro y el presidente Joe Biden, ¿no? Y ojalá que la oligarquía colombiana, que es una oligarquía dura, estamos hablando Estamos hablando de 200 años. Estamos hablando de Eliezer Gaitán, ¿no? A partir de ahí debemos de partir. Es una oligarquía muy dura, muy fuerte. Que no le ve oye, la oligarquía con sus resortes, sobre todo en la parte de comunicación, no le admite derecho a los colombianos excluidos. No. Asumen como bueno y válido lo que ha pasado en Colombia. Y es una oligarquía, es decir, de que si hay que resolver, hay que resolver. Entonces, uno lo que espera para bien de la región de América Latina y el Caribe es que tampoco hayan confrontaciones con Estados Unidos, sino que, a mi modo de ver, la política que ha llevado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que me parece que ha hecho un gran aporte para la región, sin un enfrentamiento con conceptos de la izquierda tradicional trasnochada, sino con mucha inteligencia, amparándose en la historia de la región, amparándose en la soberanía, pero sin estridencia, ¿no? Porque dijo un presidente mexicano, para que se vea el peso que tiene la superpotencia en nuestra región y fuera de nuestra región, cuando señaló, expresó que pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Lázaro Cárdenas. No creo que deba ser una oposición conflictiva con Estados Unidos, porque Estados Unidos es una realidad que está ahí, es una superpotencia, e inclusive todos estos países nuestros tienen vínculos comerciales, económicos, culturales, migratorios con Estados Unidos. Entonces, bueno, yo lo que creo es que hay que adoptar una política, ojalá el ejemplo que está poniendo el presidente Manuel López Obrador pueda ser emulado por otros estadistas de la región, de los que ya han sido electos y los que van a ser electos, precisamente para que Estados Unidos pueda entender que somos sus vecinos más próximos, no su patio trasero, y que inclusive a Estados Unidos no le conviene, inclusive en este contexto mundial, a Estados Unidos no le conviene que la región se desestabilice. Y yo digo que el tema, la decisión, he dicho en algún momento que yo preferiría inversiones antes que sanciones, porque las sanciones lo que están indicando es, en el caso de Europa, que las sanciones se han revertido, ¿no? Entonces, tampoco se ha hecho un gran servicio con las sanciones a Venezuela, porque al final Estados Unidos, el presidente Biden envió una comisión de alto nivel a reunirse con el presidente Maduro para el tema petrolero. Ya hay una autorización de la Shell para eso. Entonces me parece que esa debe ser la relación. Antes que sanciones, inversiones. Terminamos por el día de hoy. Gracias, Inocencio. Prometo que el próximo programa lo haremos desde el estudio presencial. Muy bien. Gracias a ustedes también. Gracias. Bueno, gracias, un abrazo, man. Gracias a ustedes también por su atención y mañana, Dios mediante, estaremos aquí en Geopolítica.